La fachada de la villa que Brigitte Bardot había comprado hace algunos años en La Madriguera, Saint-Tropez, a orillas del Mediterráneo. Desde el domingo 28 de diciembre empezó a llenarse de ramos de flores y mensajes de homenaje al último ícono vivo del cine francés de los años 50 y 60. Las reacciones a su partida se suceden en todo el país, que llora la pérdida de la leyenda del siglo. Una mujer libre, comprometida, emblema de la libertad, o la quinta esencia de Francia, según algunas personas. Hasta Emmanuel Macron dio sus condolencias. Aquella mujer que había dejado su magnífica carrera antes de cumplir los 40 años para dedicarse a otra causa, a los animales. Era inaudito, pero así era ella. Amaba tanto a los animales que hasta cantó 2 canciones. Todos los animales merecen ser amados, y la casa y los ingresos de las ventas de esos 2 discos fueron donadas a causas semejantes al cuidado de animales. En el 86 creó la Fundación Brigitte Bardot, dedicada a rescatar animales abandonados. A pesar de sus 91 años, todos los días se mantenía informada de los casos pendientes, preparaba cartas para políticos y era extraordinariamente fuera de lo común. Así que ahora que la actriz se ha ido de este mundo, dejando atrás 45 películas que rodó, la mayoría sin gran interés o profundidad artística, pero también algunas películas fueron memorables. Como por ejemplo, En caso de desgracia del 58 y Cloud Out Lara, quien usted bailará conmigo. Amaba el champán, al general de Gaulle y a los animales, como decía un editorial de Le Figaro. Hizo casi siempre lo que le dio la gana, también en la música donde grabó sus canciones, y aunque nadie habló mal de ella, si lo hubiesen hecho, a ella le hubiese importado poco. Nunca quiso tener hijos y cambiaba de parejas constantemente. No dependía de nada ni de nadie. Exhibía provocativamente una libertad que recorría cada centímetro de su cuerpo, pero jamás quiso convertir eso en una ideología. El feminismo no es mi rollo, a mí me gustan los chicos, decía en una entrevista hace muchos años. Tuvo amores y hasta tuvo un hijo, Nicolás. Pero de él siempre habló poco, como si no le interesara. Tuvo un novio, Roger Vadim, sí. Lo sustituyó por su compañero de reparto, Jean-Louis Trintignant, el padre de Nicolás. Si un hombre se cansaba de admirarla, lo reemplazaba, contaba en su biografía Marie-Dominique Lebrun. Aburrimiento, indiferencia, desprecio profundo y silencio que podía parecer impostado, pero que los años fueron convirtiendo en real. El mismo que daba título a la película Jean-Luc Godard, que la consagró como la actriz de culto. En El desprecio del 63, esbozaba un silencio retratado del misterio femenino como el que envolvió a su propia figura, y todo ello sin rastro de sentimiento de culpa. Eso era lo que los censores y los moralistas de la época no podían soportar, que no le importaba nada una mujer que se comportara como si su cuerpo y su placer no le causaran el menor remordimiento. Hasta que en el año 73 se cansó en parte de todo eso, también de toda esa gente que sobreinterpretó su vida. Bardot se retiró prematuramente, para muchos en el mejor momento de su fama, y de forma definitivamente de la pantalla para instalarse en La Madriguera, su mítica mansión en Saint-Tropez. Bardot cortó en seco su carrera cuando tenía 39. La actriz estaba agotada por la presión mediática, el acoso de la prensa y la exposición constante. Se sentía prisionera de su imagen y del mito que la industria había creado alrededor de ella. Bardot era un símbolo también para una sociedad de consumo que la había moldeado y devorado. Luego todo lo que irradiaba su figura fue defenestrado.
Había filmado suficientes películas y ya no encontraba felicidad ni motivación en la actuación. El interés por los hombres, por la raza humana en general, en suma, se vio desplazado por su pasión hacia los animales. Desde cabras hasta perros, cachorros y grandes, gatos, conejos, caballos, asnos y hasta focas, y también uno que otro zorro salvaje que se apareciera por allí. Así que ahora que llora Francia, Bardot se refleja como un retrato bello y apasionado de la sociedad francesa. Sin embargo, su evolución ideológica fue también un espejo donde encontrar respuestas a las transformaciones políticas. El advenimiento casi hegemónico hoy de la ultraderecha, desde que dejó el cine hace ya casi 5 décadas, se fue escorando cada vez más hasta posiciones de intransigencia con la inmigración. En su libro Un cri dans le silence, un grito en el silencio, Bardot afirma que había mucha gente llegando a Francia. Su casa era el ejemplo de su sueño. Vivir con los pies en el agua a orillas del Mediterráneo, quiero decir. La Madrier por 24 millones de francos. En su época la compró unos 500.000 euros actuales. Que ha sido escenario de las fiestas más multitudinarias y también refugio de los animales, a los que decidió dedicar su vida. Ahora que su partida no solamente ha dejado un vacío en el mundo del cine, sino también un legado millonario. Envuelto en mucha controversia, eso sí, a pesar de que su hijo Nicolas Jacques Charrier, su único, tiene derecho legal a una parte de su fortuna. La historia entre madre e hijo estuvo marcada por un desprecio profundo que se reflejó incluso en las palabras que Bardot usó para describir su relación. Nicolas Jacques Charrier nació en 1960, fruto del matrimonio de Bardot con el actor Jacques Charrier, pero su infancia estuvo lejos de ser la de un niño mimado por una madre famosa. Bardot nunca quiso ser madre y en sus memorias, Intiales viví. Sí, bebé, como le decían. No tuvo reparos en admitirlo. Según la actriz, su embarazo fue como algo no deseado, porque para ella la maternidad no era algo que deseara, y que su hijo Nicolás representaba una responsabilidad que sentía no poder asumir. En sus propias palabras, su hijo se convirtió en un peso emocional y una tragedia sin ningún tipo de lazo afectivo hacia él. Y lo dijo de frente, sin importarle los sentimientos de su propio hijo. Bardot llegó a calificar a su hijo de manera cruel en varias ocasiones. Por eso su hijo vivió lejos de ella. Se casó con una hermosa rubia y tuvo una linda familia. Esa frase escandalizó al público, pero para Bardot simplemente era una reflexión sincera de su malestar con la maternidad. Nunca quiso estar apegado a un hombre. Quiso ser libre, simplemente. Y lo más importante fue que su autobiografía describió mal a su propio hijo. Tanto que llevó a Nicolás y su padre a demandarla por invasión de la privacidad, como una sentencia que obligó a Bardot a pagarles 40.000 euros. Sí, su propio hijo la demandó y ganó la demanda, y ella le tocó pagar. Después de su divorcio de Jacques Charrier en el 62, la custodia de Nicolás fue otorgada a su padre, como era de esperarse, mientras que Bardot se mantuvo al margen de la crianza de su hijo. Nunca intentó reconciliarse con él de manera pública, ni demostró afecto en los años posteriores. Nicolás creció principalmente bajo la tutela de su padre y sus abuelos, mientras que su madre continuó con su carrera cinematográfica y su activismo en favor de los derechos de los animales. Por eso,
Nicolas Jacques Charrier, su único hijo, durante años evitó los medios de comunicación y la atención pública, manteniéndose alejado de las controversias familiares. Cuando se publicó la autobiografía de Bardot en el 97, las tensiones aumentaron. Así que en cuanto a su herencia, Bardot nunca ocultó sus verdaderas intenciones. Su patrimonio no sería destinado a su hijo, sino a la Fundación Brigitte Bardot, creada en el 86 para luchar por la protección de los animales. A lo largo de los años, Bardot vendió bienes personales y hasta objetos de valor incalculable, fílmicos, dejando claro que su legado estaba centrado en los animales, no en otra cosa, mucho menos en su hijo. La actriz insistió en que los animales eran su única familia y que su fortuna debería ir a esa causa. Incluso donó la nuda propiedad de sus propiedades, como su villa en Saint-Tropez, conocida como Le Madrier, a la fundación, aunque conservó el usufructo, es decir, el derecho a vivir allí durante su vida. Así que ahora que ha partido, probablemente sea vendida y todo el dinero recogido entregado a la fundación. A pesar de la distancia y el desprecio explícito hacia su hijo, Nicolas sigue siendo el hijo legítimo de Bardot, lo que le da derecho a una parte del patrimonio según la ley francesa. Los hijos tienen derecho a una parte legítima de la herencia, que corresponde al 50% del patrimonio, a menos que haya una renuncia formal a ello. Sin embargo, no está claro si Bardot dejó algún testamento específico que modifique sus decretos. La herencia total de Bardot se estima en unos 65 millones de euros, derivados de regalías de más de 60 películas, derechos de imagen, ventas de fotografías y colaboraciones con marcas de lujo. Además, la villa La Madrier, valorada en 25 y 30 millones de euros, y otras propiedades como la finca La Garrigue, se suman al patrimonio que en su mayor parte está destinado a su fundación. Por ahora, Nicolas Jacques Charrier, quien reside en Noruega y lleva una vida completamente alejada del espectáculo, y con toda la razón, no ha emitido ninguna declaración pública sobre la partida de su madre, ni un homenaje, ni una condolencia, ni sobre su parte de la herencia. El silencio de Nicolas sobre su relación con Bardot sigue siendo tan enigmático como la figura de su madre, porque al final la herencia de Bardot es un reflejo de la vida que eligió, un legado animalista que pone en segundo plano a su propia familia, especialmente a un hijo que nunca fue recibido con el cariño que podría esperar de una madre. Y como paradoja de esta historia, Jacques Charrier y Brigitte Bardot se llevaron solo 2 meses y medio al partir. ¿Por qué Charrier pereció en septiembre del año 2025? A los 88. Eso dijo su última mujer, una japonesa con la cual había contraído matrimonio unos años antes. Charrier, que después de divorciarse de Bardot, tuvo un par de relaciones amorosas más, de las cuales nacieron un par de hijas. Y su última mujer era la japonesa, que fue quien dio la noticia de su partida. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Hermes Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Brigitte Anne-Marie Bardot nacería en París, Francia, un 28 de septiembre de 1934. Vivió inicialmente en ese distrito número 3, donde se vive un ambiente burgués de ricos. Era hija del viejo Louis Pilieu Bardot, dueño de una pequeña empresa llamada Usinet Bardot de gases, mientras que su madre
Le decían la italianita porque prácticamente vivió toda su infancia en Italia. Le decían la Toti también. Tuvo una hermana menor llamada Jeanne-Marie, nacida 4 años después de que ella naciera en 1938. De niña tuvo una educación estrictísima, pero sufrió de ambliopía. Podía ver muy oscuro de un solo ojo, aunque con el tiempo se curó. Pero encontró una pasión muy rara, la del ballet y la danza clásica. A los 7 años entró a la escuela de danza de Madame Bougar. Y en el 47 fue admitida en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza, a pesar de la rígida selección de estudiantes y un número limitado de lugares. Durante 3 años asistió a las clases de ballet y gracias a ello aprendió a moverse con gracia, desarrollándose una figura plegable y creó su andar famoso en el futuro. Sus piernas parecían de silueta, su cabello parecía lienzo del viento. Cuando no tenía ni los 18, llegó a actuar en una compañía de ballet profesional en Francia. Así que ya siendo una adolescente, su gran belleza y su sensualidad natural comenzaron a mostrarse mucho en la época, etapa en la que apareció por primera vez en el cine. Tenía solamente 18 años y era 1952 y se trataba de la película Le Trou Normand. Ese mismo año se casó con el primero de sus 4 maridos, sí, el primero de los 4 que tuvo. Ese era Roger Vadim, un hombre mayor que ella. Le llevaba 6 años, pero era muy amable y alegre. Fue una de las películas dirigidas por Vadim la que la lanzó al estrellato, El Dieu Créant le Film, donde apareció junto al actor Louis Trintignant. Una de las escenas protagonizadas por Bardot la mostraban a ella bailando descalza sobre una gran mesa. Esa escena sería considerada una de las escenas más picantes de la historia del cine, en una de las épocas más conservadoras de Europa. Su fama la llevó al otro lado del océano, llegando en 1954 a los Estados Unidos. Un Egg de Diemor a hacer esa película, que protagonizó junto a Kirk Douglas. En el 65 se presentó a sí misma en la película Dear Brigitte con Jim Stewart. Sin embargo, debido a lo limitante de su inglés, fue doblada en muchas de sus películas. En 1974, justo después de los 40 años, anunció su retirada de la pantalla tras haber protagonizado cerca de 50 películas y grabado varios discos. Uno de ellos el que mejor crítica tuvo, titulado Chico Malo. A partir de entonces se dedicó a la promoción de los derechos de los animales. Así que Brigitte, o Vivi como le decían, o para muchos Juliette Hardy, que era su papel en la película Y Dios creó a la mujer. Así que una mujer tan compleja no podía pasar desapercibida. El 21 de diciembre del 52, a los 18 años de edad, se casó con el director Roger Vadim. Se divorciaron en el 57. 5 años después, no tuvieron hijos juntos, pero se mantuvieron en contacto e incluso colaboraron en proyectos posteriores. La razón declarada del divorcio fueron los asuntos de Bardot con otros 2 hombres. Sí, le era infiel y él lo sabía. Mientras estaba casada con él, Bardot tuvo una aventura amorosa con Jean-Louis Trintignant, quien fue su coprotagonista en la película Y Dios creó a la mujer. Trintignant en ese momento estaba casado con la actriz Stephanie Audran. Los dos vivieron juntos durante unos 2 años, abarcando el periodo anterior y posterior al divorcio de Bardot con Vadim, pero nunca se casaron. Su relación se complicó por la frecuente ausencia de Trintignant debido al servicio militar y el romance de Bardot con el músico Gilbert Bagois. A principios del 58 se divorció de Vadim. Fue seguido rápidamente por su ruptura con Trintignant y en un colapso nervioso reportado en Italia según informes periodísticos. También se notó un intento de tener una aventura con el actor Jacques Charrier, y la tuvo. Quedó embarazada mucho antes de casarse, el 18 de junio del 59, porque en el 60 nació Nicolás, y en el 62 Charrier y ella ya estaban divorciados.
Así que Nicolás creció en la familia Charrier, la de su padre, y tuvo poco contacto con su madre biológica. Su tercer matrimonio sería con el multimillonario alemán Günther Sachs. Y de nuevo solamente duraría un par de años. Terminó en el 69, 4 años después de haberse casado. Y un año antes de que se divorciaran ya salía con Patrick Gilles, con quien protagonizó El oso y la muñeca. Más tarde, saldría sucesivamente con el barman e instructor de esquí Christian Kalt. Así que si hacemos la cuenta en este momento, primero fue Badin, Roger Badin, su marido. Luego su amante Tringham, con quien vivió durante 2 años. Después cayó en los brazos de Jacques Charrier. Solamente vivió 2 años con él, para volverse a casar con Günther Sachs, el multimillonario alemán, que solamente duraría con ella 2 años. 5 con Patrick Gilles. Sexto, anduvo con el instructor de esquí Christian Kalt. Y después con el propietario de una discoteca y músico Luigi Ricci. Van 7. Posteriormente fue mujer de Bob Sagari. El cantante Sergei Gainsbourg también estuvo con ella. Van 8. 9 con el actor John Gilmour. Y 10 con Warren Beatty. Y 11 con Lauren Berges. Pero la más larga de todas esas relaciones fue con el escultor Miroslav Brodsek. Convivió con él desde el 75 hasta el 79 y posó para algunas de sus esculturas. Después de romper con Brodsek, o sea, con su pareja número 12, tuvo una larga relación con el productor de televisión francés Alain Bougrain, pareja número 13, hasta que llegó el cuarto esposo, político y ex asesor de Jean-Marie Le Pen. Se casaron el 16 de agosto del 92. Así que literalmente, Brigitte Bardot conoció el amor. Estuvo con un sinfín de hombres y con un amor genuino hacia los animales. Tuvo un hijo que no amó. Así que una mujer que siempre hizo lo que le dio la gana en vida. Hoy, después de que pereció el domingo 28 de diciembre del 2025 en su casa en Le Madrigues, en Saint-Tropez, a los 91, hasta el presidente francés Emmanuel Macron le rindió homenaje en las redes sociales. El vivo ejemplo francés de libertad, igualdad y fraternidad. La describieron como una leyenda del siglo, la Société Protection des Animaux, la Asociación de Protectores de Animales. Le rindió un homenaje también, describiéndola como una figura emblemática y apasionada por la causa. Anouka Delon, hija de su gran amigo Alain Delon, amigo íntimo de Bardot, publicó fotos de recuerdos de las 2 estrellas juntas. Y de ahí para adelante, franceses famosos como Pierre Arditi o su gran amiga, la cantante Chantal Goya, o la actriz Elsa Silverstein, también rindieron homenajes. Su partida fue noticia y su rostro apareció hasta en portadas como el New York Times y periódicos británicos como The Guardian. Este último la describió como una leyenda francesa de la gran pantalla. La prensa internacional también le dedicó una amplia cobertura. Era tan sincera esa mujer, que le prometió a su hijo Nicolás, ese con el cual nunca se la llevó bien, que nunca hablaría de él en las entrevistas, ni lo haría quedar mal. Y en una de esas últimas entrevistas reveló que tenía 2 nietas llamadas Thea y Anna Charrier y 3 bisnietos. Sí, soy abuela de 3 niños noruegos que no hablan francés y a quienes raramente veo, y son mis nietos. Así de sincera era. Una mujer que lo pudo tener, o quizá lo tuvo todo, pero eligió más el amor hacia sus mascotas, hacia su fundación y hacia la libertad de ser ella misma. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella.
mis estrellas.